Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Tauro. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil, solo tienes que ver el video completo y así puedes participar y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees a las cartas y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Recuerden que son solo para lecturas de pago. Bueno, quiero contarte que mi querido Tauro, el día de hoy tengo una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género o identidad a quien va dirigido. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Recuerda que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente y si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que tú mismo puedas calcularlo. Bueno. Vamos a ver, este es un mensaje general de parte de todos los angelitos. Si tú tienes una petición de oración por la cual quieres que intercedamos, déjala en los comentarios y con todo el amor lo haremos. Quiero comentarte que tu primer mensaje de los ángeles te dice tiempo de pensar mucho con racionalidad, tiempo de analizar todo con mucha cabeza fría. Así que mi querido Tauro, en estos días, racionalidad por todo lado, a pensar todo muy fríamente, no con un corazón duro, sino a analizar muy bien y no tomar decisiones desde lo impulsivo. Tu segundo mensaje te dice sufrirás una transmutación. Creo que llega un cambio importante, llega un cambio interesante, llega un cambio bastante fuerte a tu vida. Así que yo te auguro, Tauro, que de verdad se acercan cosas maravillosas, de verdad se acercan cosas lindas para ti. No te me achicopales, no te me achantes, porque a veces los cambios pueden generar un poquito de miedo, pero definitivamente sí es necesario que aprendas a afrontarlos y asumirlos. Llega un cambio súper importante para ti. Bueno, eso por un lado. Bueno, aquí nos ha venido a visitar nuestro Chidi. Y pues como les estaba comentando, llegan cambios buenos, llegan cambios positivos. Creo que se ha apoderado de la mesa de lectura, pero ya veremos cómo hacemos para leer. Y nuestro mensaje final el día de hoy te dice: cumple tus deseos. Si tú crees que el universo te ayudará a cumplir los deseos de tu corazoncito, pues escribe gracias. Gracias porque de verdad llegan cambios relacionados a todos esos deseos de tu corazón, a todos esos deseos que hay allí. Yo siento que muy pronto se van a empezar a cumplir esos anhelos porque el universo ha escuchado tus oraciones. Bueno, vamos a pasar al plano de lo amoroso. Denme un segundo, yo organizo nuestro set de grabación. Bueno, vamos a ver qué se viene para el plano de lo amoroso para todos mis amigos de Tauro. Estas son iniciales de letras de personas con las cuales podrían estar pasando cosas importantes. Así que tenganlo en cuenta, puede ser la inicial del nombre, el apellido, la letra N, la letra M, también puede ser la inicial de la forma como a esta persona le digan, la letra C, la letra Y, la U y una última, la V grande. ¿Ok? Entonces ténganlo súper presente. Vamos a ver qué se viene para el plano de lo amoroso. Y los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. ¿Ok? Esta primera lectura es para todos mis amigos de Tauro que en este momento se encuentran solteros, que no salen con nadie, que no
ven a nadie, que no sienten nada por nadie, ¿ok? Para que lo tengan presente. Siento que estás en una etapa de descubrimiento, en una etapa en la cual estás aprendiendo a disfrutar de tu soledad, mi querido Tauro, porque veo que antes podrías estar teniendo como tendencias a algo, a ser como dependiente de otros, y esto no está bien. Siempre lo más indicado es que cuando estamos en pareja sea porque no por esa dependencia emocional, sino por la satisfacción de haber conseguido a alguien que nos da plenitud y que nos da bienestar, pero compartida, ¿sí? La felicidad se comparte, no se mendiga de otra persona. Entonces yo siento que para ti que estás soltero es un buen tiempo de aprender esta lección, es un buen tiempo de aprender a disfrutar el estar contigo mismo, de aprender a disfrutarte a ti mismo, Tauro, ¿sí? Porque es más que necesario, de verdad. Bueno, vamos a ver por un lado esto, así que tenlo muy presente porque yo creo que las cartas hoy te dicen es tiempo de aprender a confrontarte a ti mismo antes de estar con otras personas. Estás en una etapa de descubrimiento, de introspección, de conocimiento, de sanación. No es momento para iniciar una relación con alguien, te dice. Quizá en otras semanas o en otros meses, pero si me preguntas en este momento, no, Tauro, ahorita no. Vamos a pasar a la lectura. Para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien, puede ser el crush, el novio, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Bueno, quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo. Bueno. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión y qué te aconseja el tarot hacer frente a esto, ¿ok? Bueno. Vamos a ver primero que todo qué signos nos aparecen y veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Cáncer, de signo Leo, de signo Escorpio. Bueno, lo primero, ¿qué es lo que siente? Esta persona definitivamente siente una necesidad profunda e intensa de buscarte. Es una persona que está sintiendo como toda la necesidad de hacer esta conexión fuerte contigo. Veo que han pasado momentos difíciles, me lo dice en la carta de la guerra y la carta de las conjeturas. Veo que quizá han pasado momentos fuertes en los cuales hubo como unos malos entendidos, pero es algo que ya esa persona y tú están logrando superar. Entonces me encanta de verdad porque veo que aquí hay algunos que están como en contacto cero por culpa de chismes, de rumores, como les decía, de malos entendidos. Así que definitivamente yo veo que se viene o se aproxima claridad. Claridad para situaciones en las cuales ustedes pensaban que ya todo esto estaba perdido, que ustedes pensaban que todo esto ya había quedado de lado. Pues no, mis queridos amigos de Tauro, viene claridad. Entonces yo veo definitivamente que aquí hay como una reconstrucción. Me dice, hay algo súper importante y es salir de la monotonía. Yo veo que es como que se renuevan muchos sentimientos o esta persona va a buscar decirte, salgamos de la rutina, quizá vayámonos de paseo, de un viaje, una cena. Y yo aquí veo que empiezas a hacer un poquito más, ¿sí? Tauro, no sé por qué estabas como prevenido con esta relación con esta persona, pero yo aquí te veo abriéndote un poco más, abriéndote a las posibilidades del amor, de construir algo sano, algo bonito, algo estable, y me encanta eso para ti, ¿sabes? Bueno, vamos a ver, yo veo aquí una etapa de mucho empoderamiento.
una etapa también de mucha conexión espiritual, porque siento que puedes estar allí con una llama gemela y la conexión entre ustedes dos es muy fuerte, es muy intensa, es definitivamente importante. Me habla mucho acerca como de entregar, ¿sí? No sé, aquí también pudo haber causado todos estos malos entendidos como un problema, un tema de confianza, pero me dice mantente seguro o mantente segura de tu relación, empodérate en la relación, mantente firme, que reine la tranquilidad y la paz en tu conexión especial con esta persona para que ya no haya como todo ese sentimiento de que alguien está desconfiando de la otra persona, ¿sí? Vamos a clarificar un poco más esta lectura con ayuda de nuestro otro tarot y ver qué tanto nos quieren decir las cartas. Yo veo que aquí alguien te va a buscar para aclarar cosas, Tauro. Me dice aquí hubo como un malentendido o un desequilibrio nuevamente que genera un distanciamiento. Pensaste que había una tercera persona. Esto generó lágrimas. Pero me dice, pueden triunfar o conquistar toda esta situación porque realmente no hubo nadie más, ¿ok? Eso es súper importante que lo tengas presente, mi querido amigo de Tauro, porque yo veo que quizá alguien se apresuró a juzgar mal a otra persona y pues en las relaciones hay que manejar todo con mucha calma, con mucha tranquilidad. Bueno, vamos a ver ¿qué mensaje te dan los ángeles respecto a esta situación, Tauro, con tu pareja? Te dice los sueños saben sobre el futuro, así que espera señales acerca de qué hacer con esta relación tan bonita, que yo siento que lo que necesita es salir un poco de la rutina. Te dice los sueños saben sobre el futuro. Mensajes a través de los sueños, estarás muy intuitivo, Tauro. Y yo veo aquí a alguien que te busca, como te decía. Vamos a ver qué nos dice las cartas para la parte de lo económico para Tauro. Para todos aquellos que están sin trabajo, mis Tauros sin trabajo, les dice, tienes que aspirar a algo mejor. Yo siento que algunos de ustedes están muy conformistas, siento que los ha invadido como todo este pesimismo y dicen pues que llegue lo que sea, pero que llegue. Y yo veo que les hace falta un poquito más de transformar sus pensamientos, Tauro. Me dice, estás vibrando muy bajito con tanto pesimismo y por eso no atraes cosas buenas a tu vida. Vamos a ver para los que están con un trabajo o con un negocio, la carta de la esperanza los cubre. Y la carta de la esperanza también tiene a Libra allí, así que mucho equilibrio. Me dice, cuidado entre lo que estás gastando y lo que estás ganando. Porque se puede dar que sí consigas esos sueños o esas metas o esos objetivos que tienes, pero tienes que ser pero muy equilibrado con tus gastos, Tauro, durante estos días. Hay esperanza, hay buena suerte, hay buenas cosas, pero te invita a ser muy equilibrado. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 7, y te marca un viaje súper positivo que te conviene, un viaje que significa victoria. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, también estar en nuestros en vivo en los cuales pues respondemos preguntas gratis. Y los requisitos son estar suscritos en este canal, activar la campanita y darle like a este video. Así que los invito y los espero un momentico a que lo hagan si no lo han hecho. Y también quiero decirte que los requisitos también incluyen escribir la palabra amarillo en los comentarios y seguirnos en nuestros otros 2 canales cuyos links están en el primer comentario. Suscríbanse y activen la campanita en este y muchas bendiciones.